Este es el podcast de Cristian Mejía. Muy buenas tardes y buenas noches en España, que hoy en día estamos en esta globalización de comunicación, pues también tener la oportunidad de poder charlar con diferentes personas que están a lo largo del mundo y hablar de un tema que nos une en estos momentos y que ya, bueno, pues ya vamos prácticamente para un poco más de un año en el que hemos estado en esta pandemia, y un poco el objetivo de este podcast cuando inició pues era recabar un poco los diferentes puntos de vista desde distintos desde distintas focos, ¿no? Desde el lado del entretenimiento, del teatro, de la música y también de la literatura, que es algo muy importante y que creo que a lo largo de estos meses nos ha podido acompañar en este caso, ¿no? Entonces, hoy tengo de invitado al doctor José Ramón Calvo, que, bueno, él hizo un ejercicio de comunicación periodístico, académico, bastante interesante, de un libro que se llama La Gran Pausa, gramática de una pandemia, y es lo que vamos a platicar de hoy. Así que, doctor, bienvenido, muchas gracias por estar en este espacio. Cristian, muchas gracias por invitarme. Un placer compartir con ustedes este rato. Hoy, bueno, pues la pandemia ha sido, después de que nació el Internet y que globalizó todo, digamos que un sistema, ¿no? De comunicación. Pues hoy en día, lamentablemente, también nos ha vuelto a globalizar un virus, como se dice en el libro, es un virus microscópico, o sea, que la verdad nos ha venido a cambiar la vida literalmente en estos meses. ¿Cómo nace la idea, la intención de hacer este libro que recopila una serie de artículos que pues, nos hablan desde diferentes puntos de vista? La idea nace de la editorial Malpaso, cuyo editor, Fernando Bravo, me contacta para pedirme que escribiera un libro sobre la pandemia que estaba en curso en aquel momento. Y yo le dije que me parecía más útil el buscar diferentes voces que abordaran el problema desde muchos puntos de vista y que no solo fuera el mío el que se escuchara. Y entonces, bueno, pues me puse a buscar amigos, gente de primer nivel que quisieran participar. Y la verdad es que no sé si por poder de convicción o por evitar escuchar la cantidad de presión que les puse, pero lo cierto es que todos aceptaron y la verdad es que en 3 semanas teníamos los manuscritos y luego, bueno, el tiempo que yo tardé en escribir un poco la introducción y el final y luego darle un cierto hilo argumental desde el punto de vista de una cierta lógica en la manera de construirlo. Pero la verdad es que fue relativamente fácil porque las personas que contribuyeron son todas de primerísimo nivel. Sí, hablamos de personas que están desde diferentes ámbitos, que creo que es lo más valioso del libro, que tiene voces de diferentes lugares, ¿no? O sea, hablan desde la educación, hablan de los medios de comunicación, obviamente a mí me quedó muy grabado el tema de las personas vulnerables, ¿no? Y el trato con la pandemia. Entonces, cuéntanos de estos invitados que tuviste en el libro que de verdad son impresionantes. Sí, la verdad es que el libro en sí lo que tiene es una enorme cantidad de autores, en total somos 13 autores los que participan y la verdad es que todos ellos eran gente que tenían una gran experiencia en los temas de los que se estaba tratando. Es decir, y de alguna forma yo no voy a ser demasiado exhaustivo ahora para no aburrir a la audiencia, pero de alguna manera el perfil global de las personas que estaban era un perfil de gente de primer nivel intelectual, académico, social, cada uno en un área de especialidad. Es decir, había pues desde una persona que había recibido el Premio Nobel de la Paz en representación de la Asociación Internacional de Médicos contra la Guerra Nuclear, que es el doctor Ernesto Cajan, había una persona que había sido el director del Programa Mundial de SIDA de la OMS y que ahora mismo es el director general de la Organización Internacional contra las Migraciones, la Salud y el Desarrollo.
estaba la expresidenta de Ecuador, Rosalía Arteaga. Es que la verdad es que había gente francamente interesante y sobre todo gente que tenía mucho que contar, mucho que decir y mucho que transmitir en cuanto a una visión muy poliédrica de una situación que era inaudita para todos. Es decir, en nuestra hoja de ruta de vida no estaba incluido el saber cómo funcionar ante una situación como la que nos encontramos, ni en la nuestra, ni en la de los políticos, ni en la de nadie. Es decir, hemos tenido que aprender sobre la marcha a base de ensayo y error. Y entonces nosotros cuando escribimos este libro, también es verdad que pensamos que fuera un libro que durara en el tiempo. Es decir, no queríamos un libro para ahora. Por tanto, huimos de cifras, huimos de datos. Queríamos, entre cosas, hubiesen quedado viejos antes de salir. O sea, evidentemente lo que queríamos era algo que, siempre digo la misma frase, que leído dentro de 5 años todavía tenga cosas interesantes que aportar. Y yo que lo he vuelto a leer hace relativamente poco tiempo, sigo pensando que gran parte de lo que ahí se pone lo volveríamos a escribir igual. Y lo único que probablemente actualizaríamos algunos datos sobre vacunas y sobre la inmensa cantidad de gente que ha fallecido, ¿no? Es decir, tenemos unos datos absolutamente terroríficos de cómo está todo el tema de los datos de la ciencia que en este momento tenemos por el mundo y la verdad es que son como para ponerse los pelos de punta, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas en el libro aparecen claramente reflejadas y me da la impresión de que es una de las mejores aportaciones que nosotros realmente podemos hacer desde el punto de vista de lo que la pandemia ha generado. Y eso es lo que realmente creo que es nuestra mayor aportación a todo esto. Es una fotografía del momento, pero que una fotografía, pues que perdura con el mensaje, ¿no? Sí, Entonces, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que esa es yo diría que esa es una buena manera de describirlo. Es decir, nosotros ahora mismo ya podemos afirmar realmente que hemos radiografiado una situación que en aquel momento era dramática, pero que probablemente había gente que no soñaba con lo que iba a pasar. Pero piensen una cosa, es decir, a día de hoy tenemos 123 millones de casos y casi 3 millones de fallecidos en el mundo. Es decir, estamos hablando en un año de unas cantidades que son absolutamente impensables para ninguna otra enfermedad y sobre todo hay una cosa que está clara, que es la capacidad inmensa de contagio que tiene este virus. Porque hay gente que dice, bueno, la letalidad no es tan alta como otras enfermedades. Y hombre, si lo comparamos con el ébola y tuviéramos la misma incidencia de ébola que hemos tenido coronavirus, ya no quedaría ser humano en la Tierra. Gracias a Dios, en el ébola se contiene en determinada zona del mundo. Pero lo que está muy claro es que la facilidad de contagio que tiene y sobre todo la capacidad de hacer daño a diferentes órganos, eso lo convierte en un enemigo muy, muy poderoso, porque realmente uno espera de un virus respiratorio que afecta al sistema respiratorio, afecta a los pulmones, afecta a las mucosas, etcétera. No, pero este afecta a corazón, a cerebro, al sistema inmunitario, afecta a sistemas de la coagulación, es decir, afecta a gran parte de los sistemas orgánicos que tenemos y eso no estaba en los manuales que normalmente manejábamos para este tipo de virus. porque no Es decir, solamente hablamos del virus, hablamos de las consecuencias que claro, tiene el virus, ¿no? claro, es que el virus, realmente el virus ocasiona unos daños de tal magnitud y además ocasiona algo que se llama en medicina fracaso multiorgánico, es decir, cuando la afectación de determinados órganos se convierte en una cascada en donde fallan riñones, falla pulmón, falla corazón, falla hígado, falla todo y el individuo fallece. Es decir, eso es una consecuencia directa de del comportamiento tan peculiar que ha tenido este virus y que de hecho es lo que más ha sorprendido a la gente que empezó a investigar sobre él, porque piense que el coronavirus se descubrió hace muchísimos años, en la década de los años 50 del siglo pasado, lo descubrió una señora eh, que realmente vio y le llamó coronavirus por la forma que tiene de coronas, con la cantidad de espiculitas que tiene en el microscopio electrónico y realmente se sabe que es un virus que lo hemos tenido muy cerca muchas veces porque unas variedades del coronavirus pues son los que causan el resfriado común. Hubo la primera gran pandemia que causó el coronavirus fue en el año 2000, que fue también en la zona de China y fue el SARS-CoV-1.
que fue totalmente contenida. En aquel momento su nivel de infectividad no era tan alta y fue contenida. Luego tuvimos en el 2012 una segunda oleada con el llamado MERS, que es el coronavirus del Oriente Medio, que se dio en dromedarios que fueron los intermediarios. También se contuvo y de repente llega este y rompe por completo pues todo lo que sabíamos de muchas cosas y lo que ni imaginábamos que podíamos llegar a sufrir, porque yo creo que todos los que empezamos con esta historia a estudiar esto, al principio sobre todo, y yo cuando recuerdo mis propios pensamientos hace en el mes de enero del año pasado, bueno, veías con cierto escepticismo, bueno, un virus que nace en China, qué tal, pero de repente ves que llega a Italia y dices, bueno, si llega a Italia tan rápido y de repente ves que en Italia empieza a diseminarse de una forma brutal, pero es que hemos sabido hace relativamente poco tiempo que ya había antecedentes de ese virus circulando por Europa por los análisis de aguas residuales. Es decir, se han visto retrospectivamente análisis de aguas residuales de diferentes ciudades y ya coronavirus había por ahí. O sea, lo que pasa es que como es un virus de una enorme transmisibilidad, pues al final se ha difundido de una forma brutal. Lo que puede diferenciar este virus a otros virus es su manera tan sencilla de poder transmitirse, ¿no? Y de, bueno, que tiene una vida fuera del organismo, que, bueno, ha habido muchos estudios, también ha evolucionado también el conocimiento, ¿no? Al principio mucho se decía de las superficies, de tener mucho cuidado porque vivía hasta 24, 48 horas en superficies, entonces el tema de la limpieza de todos lados era brutal. Hoy en día creo que ya hay otras versiones, o sea, ha ido evolucionando porque también ha evolucionado el conocimiento del virus, pero al principio era muy catastrófico, inclusive hasta que en el aire podía vivir durante Sí. mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué actualización ha habido? Porque además para la audiencia, el doctor José Ramón Calvo, pues bueno, pues es alguien que en su currículum, pues bueno, además que es doctor, bueno, pues se ha dedicado mucho al tema de ser profesor, ¿no? Bueno, aquí leo que eres presidente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Real Academia Europea de Doctores, o sea, estás muy involucrado en el tema, o sea, la verdad es que... Sí, bueno, hay un viejo refrán que dice que a la fuerza te ahorcan. Es decir, Ajá. evidentemente cuando empezó esto, yo me he dedicado toda mi vida a la salud pública, a la educación para la salud y evidentemente a la divulgación científica. Entonces, parece una obligación moral y profesional el ayudar a divulgar la verdad, la razón última, porque este es el tipo de cosas que, digamos, es el caldo de cultivo favorito de los negacionistas. Es decir, Ujú. el individuo que niega por razones conspiranoicas, por razones de delirio, por razones espurias, incluso a veces hasta económicas. Es decir, evidentemente es un tema que, por ejemplo, en el tema de las superficies inanimadas, lo que técnicamente se llaman como fomites, las superficies inanimadas, la superficie de una mesa, de una silla, el aire. Al final decían, bueno, límpiese todo 20 veces al día. Hoy se ha podido probar y de hecho hoy concretamente se ha publicado un estudio en una revista científica donde queda bastante en evidencia que digamos, los índices de la probabilidad de contagio a través de una superficie es mínima, tirando, no le voy a decir a cero porque el cero absoluto no existe para casi nada, pero las posibilidades son muy bajas. Es decir, y con unas normas básicas de higiene normal, fundamentalmente lavado de manos, es decir, si después de hacer cualquier cosa, tocar otras cosas, uno se lava las manos, se acabó. De hecho, ha circulado un chiste muy divertido que decía, que un señor decía, yo nunca pensé que mi hígado recibiera menos alcohol que mis manos, es decir, en este año. Entonces, es decir, evidentemente lo que hay que tratar de hacer es lavar las manos. Esa es una medida básica y fundamental, pero no hay que obsesionarse como al principio todos, que poco menos que al entrar en casa te dejabas los zapatos, te los ponías con lejía, hacías no sé cuánto, luego cada pieza de cosa que te llegaba lo desinfectabas 1000 veces. Es decir, eso se ha ido viendo que no era necesario. Al igual que al principio se decía, úsese guantes continuamente. No, los guantes no son necesarios y se ha demostrado que el buen lavado de manos, agua, jabón y gel hidroalcohólico son más que suficientes. Eh, Al principio también se decía el uso del cubrebocas, que no, después que sí. Claro, después vienes a saber que una de las razones por las que se decía que no es que no había. Entonces, y de hecho ya lo han confesado algunos
políticos, decir, oiga, es que si decíamos que sí y que era obligatorio, no había suficiente porque el mercado se convirtió en un mercado persa. Es decir, de hecho se dio un caso muy curioso en un país europeo donde un avión procedente de China con un cargamento pagado por un país X fue asaltado, entre comillas, con un maletín lleno de dinero por representantes del país y entonces ese avión cambió de ruta y se fue al otro lado. O sea, ¿cuánto le pagaron por esto? 100 millones, yo le doy 200, bien, adiós. Entonces, quiero decir que ese tipo de cosas evidentemente fueron totalmente, pilló a todo el mundo desprevenido, nadie sabía cómo actuar, no había una carta de navegación sobre qué es lo que hay que hacer. Yo creo que hoy lo que sí hemos aprendido de esta pandemia es que sabemos básicamente qué es lo que hay que hacer en algunas cosas. Creo que hay mucho camino por recorrer, creo que hay infinidad de cosas por poner en práctica. De hecho, el otro día en un evento en el que participé de la Organización Internacional Horasis, se presentó un programa muy curioso que es un algoritmo para detectar y predecir la existencia de enfermedades antes de que se produzcan realmente. Es decir, todo un procedimiento muy articulado en base a cosas que se van sabiendo de determinado tipo de cosas. Entonces, todos esos argumentos que aisladamente no representan nada, cuando lo llevas a la inteligencia artificial, es capaz de alguna manera de ponerte en alerta y decir, cuando todos estos factores se ponen juntos, la opción más probable es que haya una enfermedad. Entonces, ese es un poco el planteamiento de algunas de las cosas que hemos aprendido, que estamos aprendiendo, además de las consecuencias o de las conclusiones que en el libro, de hecho, se hablan. Tres, cuatro conclusiones que yo creo que podemos sacar directamente como enseñanza de esto que hemos vivido, ¿no? Oye, también nos demuestra que ha habido tanto avance tecnológico, o sea, todos los días hay avances tecnológicos tremendos, ¿no? O sea, hoy una computadora hace 20 años es completamente distinta. O sea, hoy hablamos de nuevas tecnologías siempre y hablamos de inteligencia artificial y hablamos de un montón de cosas, pero aún así como humanidad, cómo algo así no lo pudimos predecir, ¿no? A pesar de que había discusiones ya en diferentes foros y también desde la cuestión médica y como tú no lo dijiste, ya habíamos tenido contacto con ciertos virus con estas características, no había un plan, ¿no? O sea, nos dejaron completamente desprevenidos pues pasó lo que pasó por no estar preparados. Eso ¿qué lectura, qué lectura tiene eso a nivel científico y a nivel sociedad? Bueno, a nivel científico yo creo que la ciencia ha sido la gran beneficiaria, entre comillas, de este tema, porque se ha podido demostrar al mundo y a los políticos, sobre todo, que es que sin la ciencia no vamos a ningún lado. La ciencia es lo que nos va a salvar de esta situación. O sea, era impensable hace un año que tuviéramos hoy 9 vacunas disponibles. Impensable. Ujú. Y 3 más en camino. Es decir, impensable. No era posible. Las vacunas tardaban 10, 15 años en desarrollarse. Y resulta que ahora en un año hemos conseguido desarrollar 9 vacunas. Que además el desarrollo no implica falta de calidad. El desarrollo tan rápido no implica que hayan sido hechas a la ligera, para nada. O sea, todos los expertos que están trabajando en este tema lo que pasa es que te dicen un argumento único y es que, oiga, es que antes había que recorrer un camino enorme y había que abrirse a base de pico y de pala. Ahora resulta que tenemos unos sistemas que te llevan inmediatamente y lo que antes tardaba 24 días en llegar, a la tarda 12 minutos. Entonces, todo ese tiempo es el tiempo que hemos ganado gracias a ese avance de la ciencia, que se han puesto también ingente cantidad de recursos para conseguir que esto saliera adelante y se han podido ya no solo en el caso de las vacunas, en el caso de tratamientos ya se han empezado a documentar tratamientos que son eficaces para, según algunas de las complicaciones de la COVID. Es decir, evidentemente la ciencia ha sido la solución y la respuesta. Y una de las conclusiones que yo siempre hago cuando digo, cuando hablo de este tema, es que una de las cosas que los gobiernos deberían escuchar, aparte que probablemente todos deberían leer el libro de la gran pausa, porque se enterarían de cosas y probablemente no cometerían algunos de los errores que han cometido. Pero una de las cosas que siempre digo es que la ciencia ha sido básicamente la salvación que tenemos y uno de los datos importantes es que ningún gobierno debería
reducir los presupuestos científicos y la investigación. La investigación es básica. Los países que no investigan son países que se quedan a disposición de otros para avanzar. Es decir, los países que no han sido capaces de producir sus propias vacunas, sus propios tratamientos, tienen que esperar a que terceros países las produzcan para ellos. Ujú. Entonces, y luego tenemos países como los nuestros, y hablo de México y hablo de España, donde tenemos grandísimos investigadores. Ustedes tienen una vacuna en Querétaro que se está poniendo en marcha y que tiene muy buena pinta, pero tiene el mismo problema que las vacunas que se están produciendo en España, que hay 3 en este momento, 4 en este momento en marcha. No tienen ni los medios ni el número de personas suficientes para poder tener la misma rapidez de desarrollo que tienen la Moderna o Pfizer o Biotech o cualquiera de estas. Entonces, al final te das cuenta que esa situación, que es la que vivimos algunos de nuestros países, es la que tal vez deberíamos transmitir a la clase política. Inviertan en ciencia básica, inviertan en ciencia aplicada, porque todo lo que inviertan ahora se lo van a ahorrar después en vida, se lo van a ahorrar en problemas y se lo van a ahorrar en un montón de dificultades. Pero es algo que es difícil de hacer entender a alguna gente que siguen aplicando aquel famoso dicho que decía el filósofo español Unamuno, que inventen ellos. Parece que, porque además Unamuno, su argumento era, ¿para qué vamos a inventar nosotros si nos vamos a beneficiar al final de lo que han inventado? La luz ilumina igual en el sitio que la inventó que aquí que la disfrutamos. Entonces llega un momento en que dice, vamos a ver, con esa mentalidad es muy difícil que consigamos como países progresar, porque lo que te da certeza, garantía y seguridad es que tú eres capaz de producir tus propios productos, que tus industrias son capaces de producir tus propias vacunas, que tienes la capacidad industrial de hacerlo. Y yo creo que esa es una lección que deberíamos transmitir todos y desde los medios de comunicación y desde los comunicadores públicos tratar de hacer llegar ese mensaje básico y fundamental. Al igual que también creo que, y en la misma línea, otro mensaje básico y fundamental es que las vacunas son seguras, las vacunas son fiables y las vacunas no generan ningún problema, porque la peor cosa que en este momento podemos hacer es generar a la gente cualquier mínima duda, porque piensa en una cosa, las organizaciones reguladoras de este tipo de cosas, la FDA de los Estados Unidos, la Agencia Europea del Medicamento, son organizaciones independientes cuyos científicos miran con lupa cada una de las cosas que hacen. De hecho, ha pasado con AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca fue suspendida en Europa durante una semana porque hubo una sospecha de casos de trombosis que se dieron en 30 pacientes de 4 millones de usuarios vacunados, pero fue suficiente para que se parara, lo cual yo creo que es la mejor noticia del mundo, es decir, oiga, usted puede fiarse, si le han dicho que es segura, es que lo es porque se ha comprobado. También le digo una cosa, no hay ni un solo medicamento en el mundo, bueno, ni el agua, es decir, es 100% seguro. O sea, ¿usted me va a decir que es 100% seguro subirse a un avión o a un tren o a un vehículo? No. Mm. Usted me va, no, la seguridad absoluta, como decía un filósofo, desde el mismo momento que abres la puerta de tu dormitorio, la seguridad no existe. Y en ese momento también puede ser, y más en México, donde encima puedes tener un sismo y se te viene abajo. Es decir, no existe la seguridad al 100%, pero sí sabemos por los datos que hay, que las vacunas que tenemos, los riesgos versus beneficios son tan importantes y tan evidentes que claramente ese mensaje tiene que ser transmitido con toda claridad a la población. Eso es importantísimo porque justamente aquí en México estamos en una fase en donde ya se está vacunando a las personas mayores de 60 Sí. años. Y pues hay mucho miedo, o sea, de verdad, hemos recibido mensajes por por amigos, ya sabes, ¿no? Siempre hay como esa comunicación de personas que tienen miedo a vacunarse. También en los medios se ha difundido un poco algunos casos, ¿no? De personas que han fallecido posteriormente a la puesta de la vacuna, pero también haciendo un poco más de análisis de estos casos, pues que también había otros problemas, ¿no? Alrededor de la salud. Y también la salud también fue un tema que se puso medio en pausa en este periodo, ¿no? Porque sobre todo las personas vulnerables, pues era más difícil ir a un hospital
a tratarse como se trataba anteriormente. Entonces, casos de hipertensión, casos de diabetes, bueno, había un estudio que hasta el tema de los dentistas, ¿cuántas personas no han Sí. ido al dentista en un año, ¿no? Entonces, pues claramente esa desatención, Ujú. pues genera problemas graves al futuro y también es algo que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, y se han disparado los cánceres no diagnosticados porque han disminuido los sistemas de cribaje o de screening previos porque la gente tenía miedo y no iba. Evidentemente, la gente se sigue muriendo de cáncer, de infartos de miocardio, de hemorragias cerebrales y de otras mil cosas. Es decir, eso no ha parado. Lo que sí es cierto, y claro, no todo es COVID, lo que pasa es que los hospitales se han visto desbordados porque el gran riesgo, y es lo que a veces mucha gente no entiende y sobre todo algunos de nuestros jóvenes no conseguimos hacerles entender, que es que el gran riesgo de la COVID, del COVID es básicamente, o sea, del virus, es que es un virus tremendamente infectivo y aunque su nivel de letalidad, o sea, la cantidad de muertos que causa puede no ser tan alta como por ejemplo el ébola, como decíamos antes, es decir, pues, pero evidentemente es capaz de contagiar a tanta gente y de una forma tan grave que satura los hospitales. Es decir, Brasil está siendo un caso muy evidente. Ahora mismo, ayer leí una noticia, Brasil es el segundo país del mundo en casos de contagio y además la curva de Brasil está en vertical ascendente. Es decir, Brasil hay lugares, muchos lugares de Brasil que ya no tienen una sola cama de unidad de cuidados intensivos disponible. En Estados Unidos, si la cosa no se hubiese parado, iban por ahí, por ahí. Es decir, realmente, y se paró a partir del momento en que los gobernadores de algunos estados tomaron medidas para que esto no pasara, porque si nos fiábamos de lo que pasaba en la Casa Blanca cuando estaba Trump, evidentemente, pues ellos básicamente pretendían lo que en el fondo, y es lo que pretende Bolsonaro, lo que quiso hacer Boris Johnson hasta que se enfermó de COVID, que era la inmunidad rebaño, que la inmunidad rebaño en el fondo es garantizar la muerte segura de un montón de gente antes de que se dé esa inmunidad masiva. Por tanto, no es ni ético, ni legal, ni lógico, ni moral el permitir eso, cuando además los medios son tan simples como mantener la distancia, lavarse las manos y ponerse un cubrebocas. Como decía alguien, no existe ninguna variante de ningún virus que se resista a un buen cubrebocas. Es decir, es que es muy simple. Y además había otro científico que decía, mire, si durante 15 días todo el mundo en el mundo, todo el mundo, en todas las circunstancias, usara al salir a la calle un cubrebocas, el virus tardaba 15 días en desaparecer. ¿Por qué? Porque es que se transmite por esa vía y sabemos que se transmite por esa vía. Pero se reaccionó muy tarde. Totalmente, totalmente, porque, pero por lo mismo que decía antes, porque no teníamos eh, Un plan. digamos, un plan, no teníamos una hoja de ruta, no teníamos una carta de navegación, no se sabía por dónde seguir. Hoy sabemos muchas más cosas, lo que espero y me encantaría que de todo esto se saque al final la conclusión y los resultados y la respuesta sea, ya sabemos lo que hacer si no vuelve a pasar, porque la probabilidad de que pase no es baja. Es decir, además piensa una cosa, el clima está cambiando y nosotros somos los culpables de ese calentamiento global que se está dando. Y eso está cambiando también los ecosistemas de algunos animales y de algunos, lógicamente, virus. Y le pongo dos ejemplos. Los murciélagos, que son uno de los reservorios naturales de la COVID, de los coronavirus, hay miles de coronavirus en los murciélagos, han desplazado su hábitat natural de zonas selváticas a zonas urbanas porque la tala de árboles para plantar palmeras para el aceite de palma, pues ha desplazado en zonas del mundo, digamos, esos hábitats naturales que estaban ahí, aislados del mundo, vivían en cuevas y nadie les molestaba. Y por tanto ellos tampoco transmitían nada. Ese es uno. Y el segundo, el permafrost, o sea, la zona de tierra congelada que está en el Ártico y en Alaska y en Siberia, se está derritiendo. ¿Y qué estamos encontrando en esa tierra? Pues que hay virus y bacterias que llevaban muchísimos cientos de miles de años que no habían desaparecido, no sabíamos que existían y se están deshelando y por tanto están aflorando. Yo no sé qué pasará con eso, pero evidentemente ya hay pruebas, datos y ciencia que está detrás del estudio del permafrost y de demostrar que ahí puede haber alguna digamos, fuente de potenciales nuevos contagios que por tanto hay que tener cuidado. Así que
no hace mucho me preguntaban qué relación tenía el tema del cambio climático con la pandemia y le dije, pues mire, dos argumentos magníficos para empezar a pensar sobre ellos, ¿no? Y también la relación que tiene el cambio climático y la relación que tenemos nosotros con la naturaleza. Algo que hice una reflexión hace un poco en una charla que tuve con amigos era qué tan desconectados estamos ya como seres humanos del tema de la siembra. O sea, en pocos meses muchos productos se acabaron. Ibas a Sí. un supermercado, ibas a cualquier tienda y había un desabasto brutal porque pues se pararon muchas industrias y en muy pocas semanas empezó a haber desabasto de cosas. Y nosotros, ¿qué tan dependientes nos hemos vuelto de toda esta industrialización, ¿no? De cosas y cómo se nos ha ido de nuestra práctica como humanidad de poder tener una relación más cercana con la tierra, sobre todo las personas que vivimos en entornos citadinos y que tenemos un ritmo de vida, ¿no? De ir a una oficina, de viajar y demás. O sea, creo que fue un gran golpe para nosotros regresar a nuestras casas, a preparar nuestros propios alimentos y no dar por hecho, ¿no? De que todo llega a tu plato, ¿no? Porque hay una industria detrás, ¿no? O sea, es muy frágil esa relación. Por supuesto, y además yo creo que ha quedado evidente con esta situación que hemos vivido que realmente somos tremendamente dependientes de un montón de procesos logísticos y que en cuanto que un eslabón de la cadena más débil se rompe, todo lo demás se desaparece. Y aparte después están los miedos ancestrales de los seres humanos. O sea, es difícil hacer entender por qué el papel higiénico se agotó en los supermercados, que fue el primer bien de consumo que se agotó. Sí. Dice, vamos a ver, la gente en África no utiliza papel higiénico, pero aquí fue el primer, o sea, yo recuerdo haber visto algunos vídeos que eran cómicos, si no fuera por la tragedia, de gente que salía con carros de supermercados llenos de papel higiénico. Digo, vamos a ver, ¿usted Ujú. come papel higiénico? O sea, usted tiene en su casa un montón de cabras que se alimentan de papel, porque otra cosa no lo puedo entender. Entonces, después vino la levadura. Todo Dios quería hacer pan en su casa. Entonces se Sí. agotaron. Es decir, ese tipo de cosas que sociológicamente pueden ser curiosas si no fuera porque detrás hay un drama y detrás hay un montón de gente con dificultades y gente que ha fallecido. Entonces, yo diría que todo ese tipo de cosas son las que nos llevan a efectivamente replantear y reflexionar sobre cómo el ser humano se comporta en situaciones como esta, en situaciones de crisis y en situaciones donde al final realmente lo que sí hemos visto es que el yo funciona mucho peor que el nosotros. Es Ujú. decir, yo creo que en este caso ha sido una prueba evidente de que cuando ponemos el nosotros en marcha, las soluciones llegan. Cuando ponemos el yo primero, las soluciones se estrellan. Es, es durísimo vivir en una ciudad tan fragmentada que además nos une una pandemia, pero también cada quien sigue pensando en sí mismo. Ojalá que como humanidad aprendamos cosas de esta pandemia, ¿no? O sea, yo no estoy tan seguro porque los efectos se van a ver a largo plazo y hoy vemos cómo ha ido permeando el COVID en diferentes industrias, ¿no? O sea, en el entretenimiento, en la moda, bueno, hoy estamos hablando de literatura, hoy si estamos hablando de un libro que habla sobre, es un retrato de una pandemia. Entonces, ojalá que mientras más dejemos cosas que puedan servir para consulta posterior, ¿no? O sea, va a ser valioso porque de otra manera la humanidad se le va a olvidar. Se nos olvidó que tuvimos una gripe española, se nos olvidó que ya tuvimos una primera y una segunda guerra mundial, ¿no? O sea, un poco como que, y volvemos a hacer las mismas cosas una y otra vez porque como que nos cuesta recordar las cosas malas. Sí, sí. Y además algunas de esas cosas no quedan grabados en nuestro ADN de generación en generación y por tanto hay que repetirlas y reproducirlas continuamente para que la gente las tenga claras. A veces reproducimos conductas erróneas sabiendo que han traído consecuencias dramáticas y sin embargo pues ahí están. Entonces yo creo que hay muchas lecciones que hay que sacar de esta pandemia. Yo tampoco tengo la absoluta certeza que esto vaya a hacer que todo el mundo sea mejor y que todo el mundo viva en armonía y compañía. De hecho, ya estamos viendo, también hemos visto a lo largo de estos meses, una parte negra del ser humano, que son los que intentan aprovecharse hasta en situaciones dramáticas como esta,
de la credulidad de la gente, de nuestros mayores. El otro día vi una operación policial internacional que desmanteló una fábrica falsa de vacunas, es decir, que estaban rellenándolas con agua. Entonces, es decir, cuando alguien llega a ese nivel de bajeza, de miseria moral, evidentemente tenemos un problema como sociedad, igual que tenemos un problema como sociedad cuando no nos damos cuenta que la protección a nuestros mayores es una absoluta obligación moral y ética, y que en este caso los grandes damnificados de la primera ola fueron los mayores, murieron sin poder despedirse de su familia, solos en residencias y de mala manera, porque además no teníamos la forma de ayudarlos ni sabíamos cómo hacerlo. Cosa que yo creo que ahí, por ejemplo, la vacuna ha sido uno de los puntos fundamentales. En España, por ejemplo, ya sabemos que prácticamente desde que están todos los mayores de residencia vacunados, prácticamente ha bajado un 95% el contagio. Es decir, ya es residual el contagio en residencias de mayores. Con lo cual dice, bueno, pues ya para esto ha servido y ya sabemos que esa parte funciona, pero hay que seguir y hay que seguir y tenemos que conseguir en un plazo relativamente breve de tiempo que un porcentaje amplio de la población esté inmunizada contra esto, porque la viruela se venció de esa manera, la polio se venció de esa manera, el sarampión se iba a vencer de esa manera hasta que llegaron los grupos de negacionistas antivacunas que han roto por completo la tendencia de desaparición que tenía el sarampión. Entonces, bueno, yo creo que eso es un mensaje importante que hay que transmitir a la gente. Y yo diría, vacúnense, vacúnense y vacúnense. Y es importantísimo el tema, no solamente de los adultos mayores que están confinados en estas casas de retiro, sino nuestros adultos mayores que viven con nosotros o que Sí, tenemos sí, claro. contacto con ellos, porque también hay una gran irresponsabilidad, porque también hay un sector de la población joven que, pues, bien o mal, digo claramente bien, ¿no? Pues el coronavirus no les afecta tanto, ¿no? Pero ¿cuántos casos conocemos de jóvenes que van a visitar al abuelo o a la mamá mayor y demás, y termina siendo contagiado toda la familia, e inclusive que esas personas mueren? Imagínate con qué carga de conciencia tienes de saber que fuiste el responsable de una muerte de un ser querido. O sea, Efectivamente. es brutal la inconsciencia también que hay por parte de una gran parte de la población. Sí, sí, de hecho yo he tenido algunos casos cercanos de gente que te dice, bueno, pues, de algo hay que morirse y si se tienen que morir ya, pues bueno, pues una boca menos que alimentar, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios miserables de gente que evidentemente no merecerían pertenecer a la raza humana, sino a cualquier otra que creáramos específicamente para describirlos, pues obviamente a veces es mayoritaria en determinados sectores de población, sobre todo en población no educada. Yo por eso a veces insisto tanto en que la educación es tan fundamental para cosas como esta. Cuando la población está educada, la población es capaz de entender por qué de las medidas, cómo se hacen, cuáles son las razones, la causa, es más difícil que entren dentro de las redes de los conspiranoicos y de los negacionistas. Pero el problema fundamental de esto es que tenemos un grupo de población joven, sobre todo, que se cree inmortal, porque como a ellos no les afecta teóricamente, aunque en la práctica ya sabemos que sí, ya hay muertos de 16 años, ya hay gente joven en las unidades de cuidados intensivos debatiéndose entre la vida y la muerte. Evidentemente son mucho menores que la gente de más edad, pero lo que está clarísimo es que no se dan cuenta que cuando ellos se infectan, aunque a ellos no les pase nada, a su abuela, a su abuelo, a su papá, a su mamá, sí que les puede pasar. Y ellos, como muy bien dice Cristian, van a ser los responsables últimos de la muerte de ese familiar. Y si eres un mínimamente decente y mínimamente sensitivo, deberías vivir con esa pena y esa amargura el resto de tu vida, porque por un momento de placer, satisfacción, diversión, pues has traído la ruina a tu familia. Eso ya Es, pasaba con el SIDA. Con el SIDA ya pasaba eso. O sea, cuando se supo la causa del SIDA y cuando se sabía que con el uso de los preservativos pues se podía disminuir de manera prácticamente absoluta la transmisión de la enfermedad, pues había gente que todavía seguía manteniendo relaciones sexuales sin utilizarlo. ¿Por qué? Porque me disminuye el placer por mil razones. Y al final dice, vamos a ver, tú eres un irresponsable y eres un individuo que no merece pertenecer
a esta congregación de seres humanos. Por eso decía que Bueno, hay que crear otra para incorporar a estos, ¿no? he escuchado cosas hasta soy alérgico al látex, ¿no? O sea, Sí, 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 claro, claro, sí, ¿cómo? sí. ¿No? Entonces eso te Claro, da derecho a matar a alguien, entonces ¿cómo? efectivamente, sí, sí, porque yo de hecho a mí una vez me lo dijeron y ¿sabe cuál fue lo que le respondí? En los conventos hay un montón de gente que son alérgicas al látex, así que ese es un buen lugar para estar. Exacto, es que este tema es mucho de comunicar, de que la gente acceda a información. Entonces, por eso este tipo de libros como el que estamos hablando hoy de La Gran Pausa, que además tiene una foto increíble, no sé de quién es la foto, pero es una foto que retrata también un momento pues de mucha soledad y es muy fuerte esa foto. No sé Sí, quién la hizo. no, lo hizo alguien de la editorial que se le ocurrió la idea porque en principio son dos ventanas, pero lo que parecen, lo que quieren simular es el signo de la pausa del teclado del computador. Es decir, es un juego en el que es una ventana y una persona detrás mirando ante la soledad, porque en el fondo, a mí la verdad es que me gustó mucho cuando la vi, porque yo no tuve nada que ver con eso, a mí ya me la dieron hecha y la verdad es que me gustó mucho el concepto del punto de vista gráfico de creación. El libro en general lo que pretendía era eso, era de alguna forma documentar de una manera muy coral y desde muchos puntos de vista qué es lo que se estaba viviendo y sobre todo qué es lo que no teníamos que volver a, qué errores no teníamos que volver a cometer, ¿no? Entonces, y yo creo que en ese sentido, al ser 13 autores tan documentados de gente de tan alto nivel, pues se consiguió una relativa buena obra coral que yo honestamente después de todo el tiempo que ha pasado sigo pensando que es un muy buen libro. En México, de hecho, sé que ha sido un bestseller, de hecho se ha hecho alguna reedición del libro porque se vendió mucho, aunque bien es verdad que eso también se debe a la labor de la gente que estaban detrás, de la Casa de las Palabras, de Cristian y de Anabel Ballesta, que han sido las personas que han estado moviendo esto porque creyeron absolutamente en que este libro era fundamental para el conocimiento de una situación dramática. Y ellos decían, la única manera de que la gente llegue a tomar conciencia de esto es que lean, aprendan, sepan y se informen. Y este libro un poco viene a cubrir esa parte, ¿no? Además, facilísimo de leer, o sea, a pesar de que son personas que profundamente conocen el tema, está redactado de una forma el cual es muy accesible a la población. Entonces, eso siempre se agradece, no es un documento con demasiados datos, no es un documento demasiado académico, o sea, tiene datos muy interesantes, pero tiene una lectura bastante fluida y son artículos al final, son una serie de escritos que la verdad cada uno tiene claramente, bueno, hablan de la región de donde están estos autores, que es España y demás, o Ecuador, o de diferentes lados, pero es un tema tan global que Mm. no importa de dónde venga el autor, no importa desde qué punto de vista lo haga, porque a todos nos atañe. Entonces, eso creo me pareció bastante interesante del libro al final. Sí, de hecho, una de de mis obsesiones como divulgador científico es que fuera accesible a todo el mundo. O sea, no queríamos una obra académica, queríamos un libro que cualquiera pudiera leer. Se le pedía a los autores y los autores fueron elegidos porque sabía perfectamente que su capacidad de comunicación era buena para hacer algo que fuera accesible y fuera sobre todo eso fácil de digerir, de entender, que nadie se quedara dormido leyéndolo porque además al ser capítulos relativamente cortos, pues entonces permiten de alguna manera que no hace falta leerlo de un tirón, aunque yo he tenido algunos lectores que ya me han dicho que no fueron capaces de dejarlo. Una señora me dijo, mire, lo empecé por la tarde y hasta que no lo acabé no me dormí. Entonces digo, bueno, pues me alegro que le haya parecido tan interesante, sobre todo porque la idea fundamental era esa, son muchas perspectivas distintas, se tratan muchos temas, pero claro, la gente que lo escribe son gente de tal nivel que al final terminan, aparte de lo que decía antes, el conocimiento que tienen es enciclopédico, pero fueron capaces de volcarlo de una forma amena, fácil y muy ligera de entender. Nadie de ningún nivel va a tener ninguna dificultad para entender lo que ahí se cuenta, ¿no? Y lo importante es de acercarse a este tipo de fuentes. Es Mm, muy, muy importante porque información, pues, hay mucha, no toda es verídica.
Y es un fenómeno que también me ha tocado estudiar y me ha tocado estar muy, muy de cerca con todo este tema de las fake news y con toda esta desinformación y ahora este fenómeno del chat, ¿no? De que te llega un montón de información de que dijo el doctor no sé qué. Si te metes a Sí, googlear a ese doctor, el doctor ni existe o no, o sea, ¿sabes? O sea, o sea, y se va, y se va, y se va, y se va, esparciendo esta información. Entonces, ha sido un fenómeno pocas veces tan masivo que, mm, pero sobre todo tan riesgoso, porque la desinformación en este punto mata. sí, sí, El salir a claro. la calle sin mascarilla o tomar cloro, ¿no? Como en el caso de en Sí, Estados sí, Unidos, ¿no? O sea, ¿cómo? Que la gente tomó cloro porque el presidente Donald Trump dijo que pues, estaba bien, ¿no? Que pues, sí, sí, ¿no? sí, sí. O sea, inclusive hoy el ácido clorhídrico, ¿no? Que también está muy de moda y bueno, se venden a través de redes sociales. ¿Cómo parar esto, no? ¿Qué Eh, lectura eh, tienes al No, respecto? no, no, la lectura, vamos, yo estoy absolutamente de acuerdo. Es más, fíjate, yo voy a dar una conferencia este viernes sobre el negacionismo en la ciencia. Y entonces, y se llama Ciencia y Evidencia. Entonces, y básicamente la idea fundamental es luchar contra eso. O sea, porque el negacionismo ha existido desde los tiempos más inmemoriales. Piensa que Galileo pues ya recibió el negacionismo sobre el heliocentrismo. Luego, por supuesto, hemos sabido que gran parte de las cosas que se han ido descubriendo siempre había grupos de gente, a veces eran por intereses económicos. Caso del tabaco, que fue al que yo me dediqué más años. Es decir, la negación absoluta de que el tabaco causaba cáncer, de que la nicotina fuera adictiva, eso detrás tenía una industria pagando una cantidad ingente de dinero. El negacionismo climático tiene detrás a las empresas, digamos, de combustibles fósiles, que básicamente son las no interesadas en que este tipo de cosas pues afloren, hasta que la evidencia les apabulla. O sea, uno puede negar las cosas mientras pueda generar la duda razonable, que es lo que hacían casi todos. Es decir, rara vez negaban, lo que hacían era generar una duda. Entonces, pero claro, cuando la evidencia les apabulla ya no hay forma directa de negar nada. Entonces, automáticamente ya vienen otras historias y es el científico tal ha dicho, y yo lo viví en el caso del tabaco, donde hay un fulano al que pagaron una cantidad enorme de dinero, porque además estaba arruinado porque era ludópata, para que dijera cosas concretas. Entonces lo pusieron como si fuera el gran científico del mundo diciendo barbaridades. En el caso del clima, lo mismo. Y en el caso de la COVID, hemos tenido eso que acaba de decir. O sea, yo he visto, esta mañana mismo he visto un vídeo que me han mandado de un señor en bata blanca poniendo en duda pues la vacuna, el virus, que si es la historia típica de que el chip que nos van a meter, en fin, una cantidad inmensa de imbecilidades que al final dice, vamos a ver, hombre, si tenemos un porcentaje no despreciable de la población que sigue pensando que la Tierra es plana, pues tenemos un problema. Porque Ujú. claro, mientras los terraplanistas sigan siendo no aquel individuo de 1 de cada 100 millones, sino resulta que tenemos un porcentaje de 2-3% de entes que cree que la Tierra sigue siendo plana, que es plana, pues entonces tenemos un problema. Entonces, la misión fundamental yo creo que ahí es de los comunicadores científicos y de los medios de comunicación, porque hay una cosa que yo he discutido muchas veces con periodistas, tú no puedes poner nunca en el mismo nivel el nivel de la verdad con el nivel del que dice que cree en algo. No, porque yo para decir esto me baso en un montón de cosas que están probadas, documentadas y argumentadas por la ciencia. Y tú para decir esto, que me pones al mismo nivel en la balanza de la equidad, pues resulta que lo que estás diciendo no tiene ningún soporte, ninguna formación detrás ni ningún sustento. Entonces, cuando tú lo equiparas, la persona que te ve desde fuera, que no tiene formación real para entender eso, puede entender que, bueno, si esto dice en blanco y esto dice en negro, a lo mejor el de negro tiene razón. Entonces, nunca puedes equiparar dos cosas que no son equiparables. Entonces, tú puedes, porque hay una cosa que también yo siempre lo discuto, es una cosa es el negacionismo y otra cosa es el escepticismo. O Ujú. sea, yo creo que el escéptico es un individuo sano. Es decir, el escéptico es aquel que no se cree directamente todo lo que le cuentan, sino yo necesito comprobarlo, necesito argumentarlo y necesito documentarme. Bien, perfecto, encantado. Estamos para ayudar a que eso sea verdad. El negacionista es el individuo que por razones personales, religiosas, de lo que sea,
pues niega la evidencia más apabullante. Entonces, yo creo que nosotros como científicos, como comunicadores y los medios de comunicación tienen la enorme obligación en situaciones como esta de ponerse al servicio de la verdad de la ciencia y sobre todo usar la ciencia como bandera, no usar la enorme cantidad de tonterías que sueltan, porque el otro día, por ejemplo, oía a una famosa actriz española decir, negar toda esta evidencia, y ella lo único que decía es, no hay más que buscar en Internet para darse cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces, Internet es la Biblia de la verdad absoluta. Entonces, hasta que uno no consigue desmontar eso es un problema. Y es tristísimo porque hay personas tan queridas, hay personas que los hemos seguido a través de sus carreras y demás, y de repente verlos ahí en esa postura, un Miguel Bosé, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo. Es tristísimo, ¿no? Es tristísimo porque nunca me lo hubiera imaginado de una persona culta, de una persona que toda su vida ha estado en contacto con el arte y de repente escuchar esas declaraciones por parte de una persona como Miguel Bosé, a mí me rompió bastante y es como muy triste, ¿no? Y en México aquí tenemos una serie de unos analfabetos, que eso es otro tema, pero cuando lo ves de una persona con ese background, es muy triste y de verdad es que yo no entiendo cómo caen en esa conspiración y en esas teorías tan raras que luego dices, bueno, entonces estoy mal yo, ¿cómo, no? O sea, ya te No, pero hacen sobre hasta... todo, lo que alguien le dijo a la actriz esta en cuestión era, no sabía que usted se había doctorado en medicina, porque usted está afirmando cosas con tanta suficiencia que al final dice, oiga, si quiere nos ponemos a discutir, pero discutir los datos de verdad, probados, documentados, argumentados, o sea, porque en el fondo yo siempre digo lo mismo, mi única razón para afirmar algo es la verdad del método científico, o sea, a mí nadie me paga por decir que esto no es verdad o que aquello no lo es. O sea, yo no tengo el menor interés en negar la evidencia, al contrario, la evidencia es la razón de ser de mi vida como científico. O sea, yo me baso en el método científico y el método científico implica probar que algo es cierto, ser capaz de reproducirlo las veces que sea necesario para comprobar que aquello sigue siendo cierto y una vez que lo hemos comprobado podemos afirmar que esto es verdad. Otra cosa es lo que pasa en la ciencia básica, en que uno, y eso hay muchísimas teorías, en las que un científico formula una teoría sobre algo. Los físicos, por ejemplo, teóricos, se han pasado la vida formulando teorías de algo que tal vez pueda ser verdad, tal vez no, se basan en sus cálculos matemáticos. Luego, Einstein fue uno. Evidentemente, muchos de los postulados de Einstein no se pudieron probar en aquel momento, pero después resultaron ser ciertos, lo cual le da un mérito todavía más increíble. Pero lo que está claro es que cuando te encuentras con datos apabullantes como los que tenemos ahora mismo, con todos estos temas de lo que es la ciencia que está detrás de las vacunas, de los tratamientos, de la propia enfermedad, que tenemos datos para, o sea, ya hay publicados 350.000 artículos en este año sobre el tema de la COVID, es decir, artículos en revistas indexadas, controladas por pares y demás. Entonces dices, vamos a ver, eso es una fuente de conocimiento perfectamente asumible. Ahora dígame usted lo de la actriz o lo del Miguel Bosé, ¿en qué se basa? Pues se basa en su creencia, en que lo leyó por internet y en que oyó a un iluminado o a un descerebrado, que pueden ser cualquiera de las dos características, decir esas chorradas. Y entonces, pero ellos no se dan cuenta que ellos, detrás de ellos, tienen un montón de gente que sigue a pies y juntillas lo que ellos dicen, porque en el fondo son personas que tienen una capacidad de conectar con la sociedad, a veces mucho mayor que la que podemos tener usted y yo. Claro, Eh, claro, por supuesto. entonces, claro, cualquier cosa que ellos digan se va a multiplicar por N y los fans que ellos tienen, si no tienen formación o argumentación para poder hacerlo, es que lo dijo Miguel Bosé, es Ujú. que lo dijo, mire, pues no, pues Miguel Bosé no tenía razón y además estaba diciendo una barbaridad absoluta. Entonces, pues llega un momento en que dice, bueno, pues vale. Mira, a mí me pasaba mucho con el tema del tabaco. O sea, yo me peleé muchas veces con ginecólogos que decían a madres, afortunadamente eran pocos, pero seguía viendo algunos, que decían a las madres que siguieran fumando cuando estaban embarazadas porque si Wow. no le iba a generar problemas a los niños y claro, y la ansiedad y no sé qué. Entonces, yo realmente un día tuve una pelea pública con alguno de estos que decía que le tenían que retirar el título de médico, porque eso era una aberración de tal calibre y además no solo no estaba documentada y argumentada, sino que era más bien lo contrario. Y claro, al final, ¿en qué se escudan? Se protegen básicamente en que no está probado, en que no está documentado. Entonces, claro,
cuando intentas probarlo o demostrarlo, pues adiós. Entonces, y claro, ese es un problema muy importante, el que tenemos que luchar cada día y el que, además, de alguna forma, esto ha sido un poco la razón de mi vida como científico y como médico, ha sido el poner el conocimiento de la ciencia al alcance de cualquiera. Y por eso me dediqué a la educación para la salud. Yo soy pediatra de origen, pero me dediqué a la educación para la salud, sobre todo dirigido a niños y adolescentes, y me he dedicado, y cada vez que tengo la oportunidad intento hacer divulgación científica, pero de esta, de la que se pueda entender, de la que la gente pueda confiar, y sobre todo pensar que cuando yo les digo algo, no lo estoy diciendo porque a mí nadie me pague por decirlo, sino básicamente porque lo he probado, lo he estudiado, lo he comprobado y me lo creo. Y a partir de ahí entonces tengo los argumentos para poder decirlo. Cualquier otro razonamiento pierde aire por todos lados, ¿no? Pues una extraordinaria labor y siempre vamos a agradecer a todo el sector médico porque pues en sus manos hemos estado en esta pandemia y la divulgación científica es importantísima, acercarnos a fuentes confiables es importantísimo y divulgar sobre todo este tipo de proyectos, ¿no? Que pues, tienen muchísimo valor, pues la verdad es que es un honor. La gran pausa. Gramática de una pandemia ya está a la venta también aquí en México, en malpasolibrería.com. Ahí lo pueden encontrar tanto de manera digital como de manera física. Y la verdad es que a un precio bastante accesible para la población. A través de estas redes sociales les daremos también el link para que puedan consultar más información de este libro. Y a mí me resta agradecer muchísimo al doctor José Ramón Calvo por esta plática. La verdad es que se agradece que en temas tan complejos puedas hablar de algo como una charla normal y que lo entiendas y que sea algo bastante ameno. La verdad se agradece muchísimo. Doctor, ¿algo más que quieras agregar a este espacio? No, Cristian, solo darles las gracias por la oportunidad. Realmente es un placer, y sobre todo es un placer estar con alguien que es tan documentado, que hace preguntas tan pertinentes y que tiene además tan claro la necesidad de mantener y difundir la ciencia y la verdad científica para la población. Para mí es un lujo el poder compartir este rato y evidentemente me tiene absolutamente a disposición para cuando me necesite para cualquier cosa. Así que un placer enorme. Pues un placer haber compartido este espacio y que sea la primera de muchas otras pláticas, porque la verdad es que esto está demasiado interesante y creo que a la población le urge tener estas vías de comunicación de estos temas que de repente los vemos tan complejos, pero que en realidad son no simples, no sencillos, pero que podemos hablar de ellos también en un espacio un poco más relajado. Así que muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna red social, alguna página, algún lugar donde la gente pueda obtener más información de lo que haces? Bueno, de lo que yo hago directamente no, yo la verdad es que no tengo redes sociales, es decir, probablemente yo pertenezco al siglo pasado, es decir, que redes sociales no utilizo, pero en cualquier caso hay una página web que es la de la Real Academia Europea de Doctores, que es raed.academy, donde evidentemente ahí estoy, está mi currículum y está mi correo electrónico y pueden preguntar lo que gusten a través de esa página. Perfecto. Pues bueno, pues con eso cerramos este espacio. Doctor, un placer, lo vuelvo a repetir. Muchas gracias y esperemos que volvamos a compartir el micrófono y pues que nos mantengan informados acerca de una actualización de este proyecto o algo que pueda venir en el futuro. Pues muchas gracias, doctor. Gracias, muy amable, Cristian. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Ahora sí que sigan nuestras redes sociales que están en la cortinilla de salida del programa y nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast de Cristian Mejía. Hasta luego. Gracias por haberme escuchado. Conéctate conmigo a través de las redes sociales en @CristianMejía en Twitter y @soyCristianMejía en Instagram. Hasta la próxima.